Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que han marcado agenda durante la semana precedente. Y obviamente existe gran preocupación por la crítica situación que se atraviesa en nuestro país. Es por ello que en la agenda de Diálogo en Panamericana hemos incluido algunos puntos importantes. El primero tiene que ver con una evaluación general respecto al conflicto que se registra en todo el país. Es de conocimiento público que sobre todo en Cochabamba y en La Paz se registran problemas, situación de bloqueo, han salido también a establecer niveles de control efectivos militares y policiales de manera conjunta. Se han registrado lamentablemente algunos decesos en el sector de Cochabamba y este escenario está incluido en el primer punto para evaluar precisamente lo que está ocurriendo en nuestro país desde un punto de vista fundamentalmente descriptivo y reflexivo. El segundo punto tiene que ver con el rol de la presidenta Yanine Áñez. Se ha mencionado que una vez asumió las funciones de primera mandataria de todo el país, que existen temas puntuales para ser abordados por este gobierno de transición, así se ha denominado, un gobierno de transición, que tendrá el objetivo fundamentalmente, o tendría el objetivo fundamentalmente, de buscar la pacificación ante posturas encontradas. Y paralelamente, como una tarea esencial también, la realización y la convocatoria a nuevas elecciones generales. Este segundo punto está agendado en Diálogo en Panamericana. Y el tercer punto tiene que ver con estos mecanismos de pacificación. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las alternativas? Esto en pos de evitar que la violencia prosiga en el país. Estos puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, don Manuel Mercado, como especialista en comunicación política. También está junto a nosotros en los estudios de la emisora, don Franklin Pareja como politólogo y también don Marcelo Silva como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana y junto a mi compañera de trabajo Leticia Benavente y quien les habla José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Para establecer una dinámica distinta en el programa, dadas las condiciones en las que se encuentra nuestro país, vamos a también buscar noticia fresca, de primera mano, con algunos contactos telefónicos con protagonistas de la noticia y para nutrir también de estos insumos la evaluación y el tratamiento que es de los puntos de la agenda que se va a realizar acá en el programa. Leticia. Gracias, José Luis. Amigos, qué gusto acompañarlos en Diálogo en Panamericana y reiterar ese saludo caluroso a nuestro panel que seguramente nos va a enriquecer con sus criterios, sus análisis sobre estos temas diversos. Y anticipabas bastante temas colaterales que surgen de la evaluación, la conflictividad que lamentablemente persiste en el país y que ha dejado además muchos
mucha incertidumbre, muchas preguntas sin responder y amenazas incluso. Bueno, vamos a ir ya a desarrollar nuestra agenda. Le consultamos al especialista en comunicación política, Manuel Mercado, cuál es el diagnóstico que hace de la coyuntura en Bolivia. Bueno, lo primero, un saludo a toda la audiencia de Panamericana y también lo primero, hacer conocer una preocupación muy grande y un dolor muy grande por lo que ha significado todo este periodo lleno de pérdidas humanas. Detrás de cada persona que cae en las calles, con uniforme, sin uniforme, hay un boliviano, hay una familia, y creo yo que la política debe estar al servicio de la vida y no a la inversa. No es la vida la que se debe considerar como un factor más sacrificable en aras de un objetivo político. Entonces, realmente una tristeza muy grande tener que referirnos a esto en estas circunstancias, y va el acompañamiento a todas las personas que han perdido un ser querido o que tienen en este momento a un familiar, a un conocido, sea en la cárcel, sea en un hospital. Bueno, dicho eso, creo que estamos viviendo en un escenario en el que hay un doble quiebre en Bolivia. Por un lado, un quiebre institucional y por el otro lado, un quiebre social. El quiebre institucional es el resultado de un proceso paulatino de alejamiento que hemos tenido como sistema político de cierto tipo de preceptos básicos. Tenemos que considerar que cada vez nos estamos alejando más de las vías institucionales, las vías dialogadas, las vías políticas, entendiendo que la política es justamente un escenario o un mecanismo, un área que nos permite la convivencia adecuada para no llegar a los extremos que estamos viviendo actualmente. Entonces, ese alejamiento paulatino de la institucionalidad, ese resquebrajamiento de principios básicos, sean legales, sean normativos, sean de pactos no escritos que existen dentro de la sociedad para mantener ciertos niveles de viabilidad, es un elemento que se ha ido resquebrajando de manera muy acelerada durante las últimas semanas, pero que no inicia ni siquiera poco antes de las elecciones, ¿no? Sino que lamentablemente se ha ido perdiendo ciertos límites de la institucionalidad en nuestro país. Entonces, ese quiebre institucional nos está llevando a poner en tela de juicio inclusive la forma en la cual el Estado, que es el espacio naturalmente más institucionalizado y también generador de institucionalidad, nos está llevando a poner en juicio, en tela de juicio, cuál es el accionar, cuál es la dinámica que tiene en este momento. Estamos evidentemente en ese proceso de alejamiento de la institucionalidad, en un proceso de paulatina descomposición de ciertos parámetros del Estado mismo, ¿no? Y junto con eso, obviamente, viene un quiebre de muchos elementos y muchos factores, como la democracia, como el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, los derechos básicos. Entonces tenemos un quiebre muy importante de esa vía institucional por la cual los bolivianos habíamos apostado ya hace mucho, mucho tiempo atrás. Por otro lado está el quiebre social. Tenemos un ambiente de crispación tan elevado que estamos perdiendo de vista algunos elementos básicos de la convivencia social. Se han exacerbado ciertos elementos que estaban presentes siempre en la sociedad boliviana y que hemos visto que, a pesar de los avances importantes que tuvimos estos 14 años, no han sido adecuadamente asimilados por diferentes sectores. Hay una exacerbación del racismo, hay una exacerbación del desconocimiento de los derechos del otro, hay una exacerbación de un miedo profundo que existe hacia aquellos que piensan de manera diferente, es decir, la intolerancia.
y la intolerancia activa, una intolerancia que llega a los límites no solo de la descalificación, sino de la persecución y el atentado físico. Y acá estoy hablando de uno y otro lado, definitivamente. No podemos ignorar que nuestro país, al menos en los últimos años, con claridad ha mostrado que tiene dos visiones diferentes, en algunos casos muy encontrada, sobre la forma en la cual deberíamos vivir todos los bolivianos, ¿no? Entonces se ha empezado a hacer un quiebre muy fuerte también en términos sociales. Los espacios institucionales que teníamos definidos como un espacio de definición sobre cuál de esas visiones sociales debería tener el Estado, debería tener el control sobre los factores de coerción legítimos, Fuerzas Armadas, policía, en este caso se han resquebrajado. Estamos en un ambiente realmente en el cual el estado de ánimo de la población ha sobrepasado los límites de lo que nosotros considerábamos permisible en nuestra sociedad. El episodio cercano de convulsión social y del resquebrajamiento de los mecanismos y dinámicas de relacionamiento social más cercano que tenemos está en el año 2003, pero obviamente habían unas connotaciones muy diferentes, ¿no? Hoy estamos viendo cómo los enfrentamientos en las calles nos están llevando a límites que hacen realmente imposible la vivencia y la vida cotidiana, doméstica, de la gran mayoría de la población boliviana, porque este es un conflicto que se ha extendido a todo el territorio nacional y que nos está poniendo en evidencia un quiebre, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural, entre los que tienen más y los que tienen menos, entre los que pueden acceder a cierto tipo de beneficios y aquellos que no. Entonces, esa doble situación de quiebre a mí me parece que es sumamente importante analizarlo, porque no podemos ver esto solamente como un tema estrictamente político, ¿no? Y para concluir el análisis de este primer punto, creo que lamentablemente se ha impuesto en nuestro país un escenario que es ajeno a la política institucional, que es ajeno al clima electoral que vivíamos hasta hace apenas unas 3 semanas atrás, y ha aflorado una situación y se han explotado cierto tipo de condiciones que se venían construyendo de manera sistemática desde mucho tiempo atrás. En este momento yo me animaría a decir que todo lo que son factores electorales, quiénes ganaron, quiénes participaron, cuán constitucional o no era su presencia, cuál ha sido el resultado, si hubo o no hubo fraude, han pasado a ser simplemente factores detonantes y factores argumentativos dentro de un escenario de conflictividad social y de resquebrajamiento institucional que ya ha superado con creces todo lo que hemos visto en términos de conflictividad en los últimos 15 años por lo menos. Muy bien. En este punto es muy importante destacar lo que ha ocurrido. Ya don Marcelo Silva tuvo la oportunidad de brindar algunos criterios en torno a lo que suponían, qué insumos estaban incorporando. Cada día la realidad es cambiante, cada día hay nuevos elementos, nuevos insumos. Ahora habrá cambiado radicalmente la situación, por ejemplo, respecto hasta hace algunos días, don Marcelo Silva. Bien, gracias. Un cordial saludo a José Luis, Leticia, a la audiencia de Panamericana, que por supuesto es numerosísima en todo el país y fuera de nuestras fronteras. Un cordial saludo también a Manuel y a Franklin, que son los cotertulios de hoy. Primero, también expresar mi pesar y mi alta preocupación por lo que está aconteciendo en el sentido de
las muertes, ¿no? Nada, absolutamente nada justifica la violencia y mucho menos nada justifica la cantidad de muertos que en este momento están existiendo en el país. Primer elemento que hay que dejarlo claro. Y sea en este momento del bloque A o del bloque B o de los Z, de los Y o de los Capuletos o de los Montescos, en este caso absolutamente nada, pero nada justifica la violencia y la muerte, ¿no? Tenemos que entender de que ese es un elemento absolutamente sagrado con el cual por supuesto tenemos que tener siempre la atención y el reparo necesario. Esta es la Bolivia del posevismo, ¿no? Por supuesto una Bolivia muy pero muy tensionada. Y esto suele suceder cuando se acaban ciclos políticos, ¿no? Hace algunas semanas, José Luis, Leticia, en esta reflexión decíamos, los ciclos políticos en Bolivia tienen una duración tope, máxima de 20 años, ¿no? Ese es casi un proceso vital, casi cíclico, histórico. Hay elementos que pueden acelerar, por supuesto, las deslegitimaciones y las terminaciones prontas de estos ciclos políticos. Es imposible, por ejemplo, estudiar en profundidad y en una dimensión adecuada este proceso que está viviendo Bolivia si no partimos de un proceso de deslegitimación o incubación de este proceso de deslegitimación desde el 21 de febrero del 2016. Este no es un hecho esporádico, ¿no? Como si quisiera pintarse en algún momento de manera muy coyuntural, que algo explotó, que algo de repente apareció de la nada. No, hay un proceso de deslegitimación del régimen fundamentalmente a partir del 21 de febrero del 2016, que va poniendo en duda, en vilo, la capacidad democrática y la vocación democrática del régimen. Se apuntó en algún momento que esto podía ser absolutamente subsumido por una eficacia económica, por una eficacia de propuesta, de estabilidad, de crecimiento, etcétera, pero al final la vocación democrática, el imaginario colectivo de que la democracia estaba en riesgo, de que el voto popular era un elemento que estaba en debate y que podía ser arrebatado, pesó más, ¿no? Pesó más, pese a algunos cálculos inclusive equivocados. Indudablemente la vocación democrática y de respeto absoluto y restricto al voto fue más fuerte. Bueno, pero más allá de hacer una morfología de la etapa en la que estamos viviendo, en términos generales, para hacerlo rápido, estamos empezando a vivir la etapa del posevismo, ¿no? Que es una etapa, como toda etapa de finalizaciones de ciclos políticos, que tienen muchas más incertidumbres que respuestas, ¿no? Que certidumbres mismas. La pregunta es, ¿y ahora después de Evo Morales qué? ¿No? ¿Qué hay en el país? Esa es la pregunta que indudablemente deja en incertidumbre, yo creo, a las diversas tensionalidades que existen en este momento en el país. A ver, vamos a hacer un poco de historia, vamos a poder establecer un poco de teoría política y ver que en su momento, en los momentos de crisis, en los momentos de finalización de ciclos políticos e inicios de otros, que tampoco se dan tan exactamente, es decir, no estamos diciendo que aquí se está iniciando un ciclo político, es necesario construirlo, es necesario establecer una narrativa, es necesario establecer criterios de construcción muy importantes de lo que puede significar un nuevo ciclo político. Lo que estamos viviendo en este momento es la finalización de uno, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se asumen las nuevas características del próximo. Pero cuando en Bolivia finalizan los ciclos políticos o hay momentos de crisis, de interpelación al poder, primero gubernamental, pero luego puede ser una interpelación estatal misma, hay dos tensiones históricas que siempre se tienen. Y estas tensiones van en el ámbito de lo regional y lo étnico, es histórico. Es absolutamente histórico, porque no voy a entrar en datos muy densos y demás, pero son dos clivages,
dos fracturas en las cuales se ha construido el Estado boliviano mismo, ¿no? La formación social boliviana misma. Entonces es absolutamente típico, ¿no? Que cuando el país entra en tensionamiento, estas son las dos primeras grietas que empiezan a abrirse rápidamente, ¿no? Las discusiones más rápidas de agarrar son los temas regionales y los temas étnicos, los temas espaciales, ¿no? Territoriales son importantes y los temas étnicos. Recordemos la crisis, por ejemplo, de la democracia pactada, del modelo de la democracia pactada, tuvo inmediatamente una irrupción, ¿no? De este tipo, ¿no? De este discurso regional, étnico, ¿no? Los de allá, los de acá, estos y otros. Yo creo que es lo que un poco estamos empezando a vivir, ¿no? Como tensionamiento. Y hay que ver la necesidad ya de la construcción de una respuesta política. Por el momento creo que las elecciones son un elemento importante, fundamental, luego lo vamos a explicar, lo vamos a entrar a detallar en profundidad, pero creo que son un elemento importantísimo para darle margen a este país en el ámbito de la construcción de un nuevo proyecto político, ¿no? Que, insisto, no es una construcción rápida. ¿Qué hay después de Evo Morales? ¿Qué hay después de un régimen que ha tenido ciertas características, luces y sombras, por supuesto? ¿Y qué hay después de un proceso político que ha estado subsumido además por el caudillismo de una persona? ¿Qué es lo que se visora con una nueva Bolivia? Ahora, ¿qué le vamos a dar como respuesta a estas lógicas de tensionamiento que se han destapado? Por el momento creo que esta construcción debe comenzarse por la vía democrática, ¿no? Y creo que lo más urgente que el país necesita es un proceso de electoralización. Es necesario, por el momento, y esta es una salida por supuesto muy coyuntural, que estas contradicciones que han empezado a surgir en el ámbito de los tensionamientos propios de la finalización de un ciclo político sean por lo menos centrípetas a un proceso electoral. Es decir, en pocas palabras, si hay proyectos políticos que creen que en este momento tienen una resolución a estas tensiones que han vuelto a aflorar en el país, deben ser debatidas en un marco de elecciones. Y por supuesto, además que las elecciones nos llevan a discusiones que van a tener un imaginario de pacificación inmediata, ¿no? Sería bueno que el país empiece a discutir, porque no va a poder resolver estos problemas ahora. Por ejemplo, el carácter de la representación política en estos ámbitos de fractura o de tensionamiento que existen. Sería bueno empezar a discutir las características de las candidaturas, sería bueno empezar a discutir la capacidad de respuesta que puedan tener los partidos políticos en representación, o los que tienen derecho a participar en el proceso electoral, a darle algunas respuestas a través de programas, a través de la elaboración misma de ternas, es decir, es inmediatamente necesario electoralizar el país. No creamos, y aquí va a ir, lo dejo acá porque luego quisiera entrar a las características mismas del gobierno, no creamos que se van a resolver estas contradicciones en este momento y de manera rápida. Estamos viviendo un momento de transición política. Y ese momento de transición política puede durar todavía mucho tiempo, ¿no? En este caso, esta transición política que está representada en una formación, yo diría en una aglutinación, no una unidad, en una aglutinación gubernamental, tiene que entender que por lo menos en forma tiene que ser bastante corto. Corto. Es decir, necesitamos un gobierno en este momento que tenga la urgencia, la necesidad, y no la estoy viendo, no la estoy leyendo todavía con mucha claridad, de electoralizar el país como una respuesta a este surgimiento de tensionamientos que de repente se han destapado. Gracias, don Marcelo Silva. Y a propósito de este tema,
hemos escuchado coincidencias en muchos aspectos, principalmente en que nada justifica la violencia y la muerte y que el objetivo es pacificar el país mediante vías constitucionales. Usted ya hacía alusión a este término, la etapa post-evismo, ¿no?, que concluiría un ciclo político y ahora se vería la construcción de un nuevo ciclo en la posibilidad. A propósito de electoralizar el país, ya la presidenta Áñez y el gabinete que ha conformado han confirmado esta urgencia de llamar a elecciones. ¿Qué diagnóstico hace usted, don Franklin Pareja, como politólogo y también analista? Gracias por su participación. Continúe. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los compatriotas que en estos días aciagos y de mucha zozobra nos escuchan. Un saludo muy cordial a ti, Leticia, José Luis, siempre muy buenos anfitriones, y por supuesto a Manuel y Marcelo, dos buenos amigos. Estamos en una etapa de inflexión. Es verdad que los ciclos empiezan y se agotan, eso ha sido siempre así, pero hay que ver por qué se agotan, porque no necesariamente los ciclos son matemáticamente periodos que se reproducen, sino algunos se pueden acelerar con determinados catalizadores y otros pueden prolongarse a través de una política o un diseño de políticas que tengan la posibilidad de institucionalizar mecanismos eficaces para hacer de la política un servicio y no la lucha del poder por el poder. Cuando en 1991, y quiero entrar en estos hitos porque hoy estamos hablando de otro punto de inflexión histórica en este momento, vino la marcha por la vida de tierras bajas hacia la paz. Ese momento empezó a surgir la demanda de una nueva constitución, un nuevo pacto social, porque la ausencia del Estado era tan grande que las naciones no tenían representación y por lo tanto estaban reclamando que algo faltaba y la bolivianidad no estaba completa. Esa demanda, que fue en principio periférica, se volvió una demanda central hasta el momento en el que finalmente muchas luchas sociales lograron de que esa agenda periférica se volviera una agenda central, y fue el presidente Morales el que, en el corolario mismo de esta aspiración boliviana, gana las elecciones del 2005 y finalmente le otorga al país una nueva constitución, un nuevo pacto social y por lo tanto el inicio de un ciclo. Un ciclo que establece una constitución de vanguardia, progresista, con muchos derechos, pero donde difuminan las obligaciones y finalmente, como dice Norberto Bobbio citando a Davenport, mucha democracia termina matando la democracia. Para tener una constitución tan democrática como la que se gestó, era imprescindible tener un gobierno de talante democrático también. Lo que hemos tenido es una constitución hiperdemocrática para un gobierno hiperautoritario. Pero hay que entender los momentos, porque no es una línea o un hilo conductor para entenderlo como un periodo, sino tres periodos diferentes con uno que ha fracasado, que es esta última elección, porque el primer periodo del señor Morales era altamente legítimo y por supuesto legal, pero además transformador, de la mano de una revolución, de la mano de un proceso de cambio, de la mano de una retórica que fue avalada no solamente por el bloque popular nacional, sino también por las clases medias urbanas. Rompió el señor Morales la democracia pactada. No tuvo necesidad, porque las clases medias apoyaron al bloque popular y finalmente ese agotamiento de la partidocracia, llamada así antes, se agotó. Desafortunadamente, cuando entra el señor Morales con esa impronta revolucionaria, no tuvo la posibilidad de viabilizar su política
porque hubo resistencia y no se asimilaba que había un proyecto político diferente, y las élites en su momento generaron cortapisos, trabas y óbices que hicieron que el gobierno se radicalizara y finalmente tuvo que actuar hasta el punto de derrotar a quienes en su momento inviabilizaban su proyecto político. Ganas una segunda elección con más legitimidad que la primera y por supuesto con mucha legalidad, como era el momento histórico. Pero ya se empezó a ver que las tensiones sociales no se estaban resolviendo y que el movimiento al socialismo no quería resolver tensiones sociales, sino más bien profundizarlas. Y se empieza a ver una diferencia de estilo al interior del movimiento al socialismo, porque hay quienes realmente apuestan por la beligerancia, por la hostilidad y por la polarización boliviana, y hay los que quieren tender y construir puentes de oro para acercar a la bolivianidad. El tercer periodo ya es un periodo ilegal, pero legítimo. Ilegal, pero legítimo. Fue absolutamente forzada la interpretación de la Constitución, y en esa oportunidad la señal de la sociedad política es que aquí mi proyecto está por encima de la ley y está por encima de la Constitución. Fue una señal abyecta, torcida, donde haciendo uso del poder extremo y total, ni siquiera hegemónico, sino dominador, impone al país su proyecto en la ilegalidad, pero basado en su legitimidad. Y el cuarto periodo, fracasado ahora, pero no terminado, porque en Bolivia nada está resuelto en este momento. Yo no descartaría nada en este momento. El señor Morales no está en Bolivia, pero está luchando a brazo partido todos los días para volver, y todavía en Bolivia no se ha resuelto nada. Yo no hablaría de que en este momento hay una transición en camino exitosa. Estamos viviendo un momento realmente sensible, peligroso, indeseado por los bolivianos, porque los bolivianos no queremos vivir esto, pero así están las cosas. Y de su primer periodo legal y legítimo, este cuarto iba a ser ilegal e ilegítimo. Esa es la metamorfosis y esa es la transformación, de la legalidad y la legitimidad a la ilegalidad y a la ilegitimidad. Por supuesto que el ciclo se agotó. Pero vemos otro trasfondo. Resulta que ahora ya no es una lucha por los ideales del proceso de cambio, que hablaban de inclusión, de la madre tierra, de la industrialización, de la recuperación de los recursos naturales, de la revalorización de lo cultural, en fin, cosas que en alguna medida se han realizado de forma importante, particularmente la inclusión, la revalorización de lo cultural, ha entrado y ha penetrado en el sentimiento y pensamiento boliviano. Por eso es un despropósito utilizar la variable racial en este momento, cuando ese ha sido precisamente uno de los grandes logros de esta revolución, y decir después de 14 años, decir que uno está discriminado por su condición indígena cuando has ganado 3 elecciones con el cariño popular, decir que te sientes discriminado por tu condición de origen, es increíble. 3 elecciones el pueblo boliviano le ha dado una victoria contundente al señor Morales, y tiene el tupé de decir que somos racistas. Eso pues lo podrá decir el señor Pazzi, que también ha sido candidato en esta última, pero ni se le ha ocurrido, no ha salido de su boca en ningún momento sentirse que porque es un dirigente intelectual aymara va a manejar esos códigos. No lo he escuchado jamás de los jamases al señor Víctor Hugo Cárdenas, otro gran intelectual aymara, decir que por su condición de origen es discriminado. Pero uno que es tan exitoso en la vida política tiene que venir a decir que lo discriminan, que su delito o su pecado es ser un indígena. Realmente eso significa que el proceso de cambio es un fracaso si en 14 años seguimos siendo igual de racistas. Por eso el ciclo se ha empezado a agotar, porque la sociedad política, el poder por el poder, han impostado una cantidad impresionante de postulados filosóficos que enamoraron e ilusionaron a los bolivianos. ¿Cómo no vamos a tener en la memoria corta
que un gobierno que le ha dado derechos a la madre tierra, hasta hace poco se ha producido un ecocidio no de forma accidental, sino de forma absolutamente planificada y deliberada. ¿Cómo es posible que pensemos que en algún momento, cuando se enarboló que Bolivia es un país para los bolivianos, y que Bolivia es un país soberano, y que no vamos a permitir la intromisión del imperio, y que vamos a expulsar a la DEA, y resulta que ahora estamos viendo que estamos penetrados por fuerzas venezolanas, cubanas? ¿Dónde está la soberanía de la que tanto se hablaba? Los bolivianos no estamos dispuestos a seguir siendo parte de aventuras políticas por el poder. Lo que queremos son soluciones estructurales a las condiciones de vida. No podemos estar en una lucha fratricida donde todos perdemos. No podemos vivir permanentemente en una polarización que ya tiene costos irreversibles, porque las muertes no tienen remedio y nadie las va a reparar. Pero hay una política de manual, facilita que en esta transición lo que quiere es generar barullo, muertes, para inestabilizar a este gobierno de transición, que es nada más de una transición, y dejarnos en el más absoluto caos. Evidentemente que cuando el señor Morales y los movimientos sociales que tenían ideales importantes para el país irrumpen en el escenario de la política, se vio con muy buenos ojos, porque Bolivia no podía seguir siendo instrumentalizada por 2 o 3 partidos políticos y por 10 familias. Los movimientos sociales tenían ideales, pero al día de hoy han dejado de ser movimientos sociales porque básicamente son organizaciones sociales clientelares. El aparato del Estado se ha vuelto gerontocrático, viejo y obeso porque ha crecido de una forma desproporcionada. ¿Estamos en una crisis política? Por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a enfocar este momento que nos tiene crispados, donde la familia boliviana está dividida, donde las amistades están divididas, la sociedad está dividida, y lo único que recibimos son mensajes de confrontación permanente, de zozobra permanente, que dentro de todo, finalmente la sociedad ha empezado a construir un tejido social, se ha cohesionado, y pensaron que en esta cuarta oportunidad la sociedad iba a quedar pasiva y nuevamente iba a ser objeto de ¿qué? De una burla, de la instrumentalización de las instituciones para un proyecto político. Me voy a quedar ahí porque creo que tenemos todavía mucho que discutir, pero creo que esta polarización, desde todas las esferas, tenemos que tener la responsabilidad de ir poniendo paños fríos todos los que tenemos acceso a un micrófono, porque aquí no gana nadie. Perfectamente, le agradecemos a don Franklin Pareja. Estamos en diálogo en Panamericana y hemos deliberadamente permitido otorgarles bastante tiempo a nuestros expositores para que puedan desarrollar de manera amplia todos los criterios que tienen respecto a lo que está ocurriendo en este primer punto respecto a la evaluación del conflicto actual, cuál es el curso de ese conflicto. Pero lo habíamos mencionado al inicio del programa, vamos a tener algunos contactos telefónicos con protagonistas de la noticia para que nos nutran de información y obviamente en ese contexto poder tener mayores elementos para la consideración y la evaluación que se desarrolla en el programa. Estamos en contacto con el senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi, quien entendemos está con una ardua labor en los últimos días, sobre todo la bancada del MAS en el Legislativo ha generado una serie de encuentros y también se ha informado que existen acercamientos con representantes de la presidenta Yanine Áñez. En ese contexto le realizamos la consulta. Senador Efraín Chambi, brevemente, por favor, nárrenos cuál es la situación, cuál es la evaluación que existe en el MAS de manera oficial y cuál es la decisión, cuáles son las decisiones que se van a asumir. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes al pueblo boliviano. Manifestar a todos los radioyentes de este prestigioso programa, la emisora panamericana que se escucha en todo el territorio nacional,
Evidentemente, desde un inicio, el suscrito senador, siempre hemos estado de alguna manera queriendo generar de que la violencia, la confrontación, no sea el mecanismo de poder definir nuestras diferencias en el país. Lamentablemente han habido errores en cada momento, probablemente también en los nuestros, asumimos con toda humildad, pero sobre todo el tema de la quema de la Huipala, el tema de las Fuerzas Armadas, desde el aire, el disparo a quemarropa, no lo digo yo, lo dicen las imágenes, ha exacerbado la población, y es un tema que de alguna manera ha agravado en algunos departamentos. Lamentablemente hoy tenemos que lamentar a más de 10 fallecidos al presente. En ese entendido, como movimiento socialismo siempre vamos a obrar con responsabilidad, siempre nos vamos a amparar en la Constitución y en la economía jurídica vigente en el país. Estamos tratando de poder encontrar consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional con las bancadas de oposición. Tenemos un gran avance con la bancada de PDC, que de hecho hemos llegado a un acuerdo y ha viabilizado un inicio en la Cámara de Senadores. Nos falta consensuar con la bancada de Óscar Ortiz, pero también hemos avanzado con lo que es don Edwin Rodríguez. Pero lo que tratamos siempre es que se consensúe con todos los actores y de esta manera, de manera conjunta, de manera responsable, dar una luz de responsabilidad que nos toca asumir con la historia del país en el órgano legislativo al país. De momento, yo solamente pedir a la oposición boliviana de que también ponga su parte. Si en este momento, por las circunstancias de la historia boliviana, están administrando la cosa pública transitoriamente, también garanticen el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles. En Santa Cruz ya ha habido un primer avance de poder deponer el tema de los bloqueos y otros aspectos. Entiendo que en las próximas horas se va a dar a conocer. Sin embargo, es muy difícil, frente a estos hechos que he hecho referencia en un inicio, revertir. El movimiento indígena originario se maneja orgánicamente y como tal asume posturas. Y el tema de la Huipala y el tema de las Fuerzas Armadas en las calles realmente ha calado hondo a nuestros hermanos y está haciendo difícil hacerles entender en este momento. Por otro lado, queremos aclarar, esperemos que las investigaciones que seguramente se van a dar, la Policía Boliviana, la Fiscalía, investiguen con objetividad, con imparcialidad, de quiénes son aquellos que han osado los incendios a los módulos policiales, los extranjeros que de momento se nos acusa que habríamos promovido nosotros. Queremos desmentir públicamente. Y si alguna autoridad en ese entonces, ya sea designada o cualquiera que fuese, y sea del movimiento socialismo, que ha hecho estos actos, que es de conocimiento público, vamos a también repudiarlo. Porque el movimiento socialismo nunca ha apostado a la violencia, a la confrontación. Puede que ha habido hechos aislados, vamos a reconocer, pero jamás hemos sacado militares, jamás hemos hecho lo que hemos visto estos días. Pero lamentablemente la historia está cambiando de otra manera y claro, en este momento todos debemos asumir la gran responsabilidad que nos toca asumir. Ahora, senador, si nos permite, brevemente, por favor, le solicitamos, ¿puede darnos cuenta del estado, la situación de las negociaciones que se han registrado? Es de conocimiento público que hubo acercamientos precisamente con la representación de la presidenta Yanine Áñez. ¿A qué elementos se está llegando? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la negociación? Se hablaba de que había una exigencia de parte del movimiento al socialismo, un pedido para que, por ejemplo, no se pueda ejercer una suerte de persecución a varias de las personas. Por un lado, se hablaba de que otra de las condiciones sería el retorno de Evo Morales a territorio boliviano, sin que ello suponga que pueda retornar a conducir las riendas del país. Y también se hablaba de algunos alcances, de algunos términos sobre el tema de la convocatoria de elecciones. Por favor, infórmenos en qué elementos se ha quedado en esta negociación.
Yo creo, en este momento hay una mesa de diálogo que ha generado la Comisión Episcopal, si no me equivoco, con la Comunidad Europea, de otras instancias internacionales, con actores políticos de la oposición, donde está participando alguna representación nuestra. Entre tanto, se avance esta negociación y esperemos que llegue a un feliz término para garantizar, pacificar el país. Nos sentimos tan mal tantos años que nunca han habido bloqueos de caminos, nunca ha habido desabastecimiento en el país, filas ya para un gas domiciliario, para compra de carne. Nos preocupa de sobremanera y es un tema que nos lleva a una responsabilidad de poder garantizar el abastecimiento, la libre locomoción, las garantías constitucionales al país. En ese entendido, yo no puedo adelantar todo ningún criterio, está en pleno curso esta mesa. Les ruego, por favor, al país y a ustedes, dejen avanzar a esta mesa y seguramente a la conclusión harán conocer públicamente. En ese entendido, de momento yo simplemente expresar de que en el órgano legislativo debemos garantizar la gran responsabilidad que nos llama la historia boliviana de generar nuevas elecciones y de esta manera, a través del voto popular, a través de los mecanismos democráticos, resolver nuestras diferencias. Y ojalá en los próximos días ya no veamos en las calles militares ni policías, repito, quienes han marchado, mis hermanos, mis hermanas, solamente han marchado con palos, como siempre lo hemos hecho en algún momento, ¿sí? Y los que han cometido delitos de orden público, generando, qué sé yo, como informa la prensa, deben ser informados quiénes han contratado a estos extranjeros que se ha hecho, quiénes estaban portando armas, han hablado inclusive de un extranjero que sería de un grupo irregular, que informe cómo ha ingresado quién, para que también sepamos quién ha intentado atentar la paz, la tranquilidad de los bolivianos y bolivianas. Muy bien, le agradecemos por este contacto al senador Efraín Chambi. Es muy importante destacar también lo que nos ha mencionado, información de primera mano. Hay avances, dice, respecto a estas negociaciones y acercamientos que se establecen precisamente en esa mesa de tratamiento entre representantes de la presidenta Yanine Áñez. Hay gente de la Unión Europea, también hemos podido observar a algunos líderes políticos, por lo menos a inicio de las negociaciones. Continuamos con nuestros invitados especiales acá en Diálogo en Panamericana. Vamos a irnos al segundo punto. Sin duda, tienen algunas puntualizaciones respecto al primer punto que han abordado y les solicitamos también la agilidad correspondiente para que podamos seguir considerando los puntos acá en Diálogo en Panamericana. Es el turno de Manuel Mercado. Ya lo habíamos mencionado, tiene algunas puntualizaciones sobre el primer punto, pero respecto al rol, y a en el segundo acápite de la agenda del programa, respecto al rol del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, reiteramos, es muy importante la pacificación, pero una tarea central también es la pronta convocatoria a elecciones generales. Quizás es el mecanismo que pueda frenar la ola de violencia, porque siendo que hay una convocatoria, todo más bien se puede tender a electoralizar el escenario. ¿Qué cree usted, don Manuel Mercado? Primero quisiera hacer algunas puntualizaciones Adelante. sobre algunos conceptos que se han planteado, ¿no? Creo que es muy aventurado todavía hablar del postevismo en este momento. Creo que todavía muchas líneas de solución corren por el rol que pueda, o a través del rol que pueda jugar Evo Morales en las siguientes semanas y en los siguientes meses, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que estamos en un momento en el cual estamos ante un punto de inflexión, eso es clarísimo. O sea, esto no es solamente una crisis de un periodo de gobierno o de un ciclo político. Estamos ante también una nueva etapa del mismo proceso de cambio. Hay que recordar que el MAS aglutina aproximadamente casi al 50% de la votación. Es un actor fundamental
por un lado. Por el otro lado, lo que estamos viendo también en la conflictividad que estamos viviendo es a sectores sociales que se están disputando el espacio que han ganado en la sociedad y en la distribución del poder y los excedentes en los pasados 14 años. Están disputando el espacio en este nuevo momento del proceso de cambio. Un proceso de cambio que se verá más adelante, tendrá como un actor principal o un actor secundario a Evo Morales. Todavía no lo sabemos. Pero creo que tampoco podemos reducir ni la crisis ni el proceso que hemos vivido los anteriores 14 años a la figura de Evo Morales. Evo Morales es un factor fundamental, central, va a seguir siéndolo sin duda alguna, vas a revisar nuestra historia, pero todavía estamos en un periodo en el cual no creo que podamos definir con claridad qué características va a tener, ¿no? Sobre la pregunta específica sobre el rol del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, creo que hay 3 elementos que hay que analizar. Primero, las tareas que ha asumido este gobierno o que dice haber asumido. Segundo, los orígenes de este gobierno, para poder tener con claridad o tener más claridad sobre qué cosas se le pueden pedir y qué cosas no. Y finalmente, el comportamiento que está teniendo este gobierno. Primero hablemos de las tareas. Se planteó un gobierno de transición que tenía, o sea, como primera tarea la transición hacia una nueva etapa y segundo la pacificación del país. Sin embargo, no parece estar tomando decisiones que sean inherentes a un gobierno de transición. El abandono de la lógica de relaciones internacionales que hemos venido construyendo como país, una lógica multilateral, una lógica de búsqueda de equilibrios, para salir de una esfera exclusivamente centrada en las relaciones con Estados Unidos y Europa y avanzar hacia el fortalecimiento de las relaciones con Latinoamérica y con otros países que hoy son totalmente importantes en el escenario global, como Turquía, como Rusia, como China, o sea, es algo que repentinamente, en cuestión de días, se ha trastocado totalmente. Eso no lo hace un gobierno de transición. No es su función. ¿Sí? Pero veíamos hace unos minutos una videoconferencia en que hablaba la presidenta Yanine Áñez con el autoproclamado presidente Guaidó de Venezuela. Y, bueno, digo yo, eso es competencia de un gobierno de transición. Creo que no, sí, o sea, abandonar acuerdos y espacios de relacionamiento. ¿Debía mantener los alineamientos o no tocar esos temas? Definitivamente, o sea, no debería tocar ese tipo de temas porque te empiezan a mostrar una línea que nos aleja de la transitoriedad de este gobierno, ¿no? Entonces son decisiones sumamente estructurales las que se estarían tomando en ese sentido. Entonces hay que analizar qué tan transitorio se considera este gobierno y por otro lado, qué está haciendo en aras de la pacificación. Un gobierno que se plantea la pacificación como una tarea principal lleva en apenas unos cuantos días una decena de muertos, al ejército armado en las calles y en las carreteras, algo que no hemos visto desde el año 2003, y sabemos qué es lo que ha sucedido en el 2003 y cuál ha sido el costo de esa vía de pacificación o de intento de retomar el orden en las calles. Creo yo que hay que analizar si realmente esas dos tareas, la transición y la pacificación, están siendo adecuadamente trabajados por ese gobierno. El comportamiento está muy relacionado a estas tareas, o sea, el comportamiento que está teniendo el gobierno. Creo que en algunos casos es absolutamente destemplado. Han habido ya reclamos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la forma en la que se está utilizando al ejército y a la policía. Han habido reclamos de medios internacionales por la forma en la que se está tratando a los periodistas que vienen de medios internacionales. Es decir, tenemos que poner cierto tipo de cuidados en el momento de analizar cierto tipo de comportamientos. Cuidado que a título de la restitución del orden y de la seguridad de los ciudadanos estemos llegando a cierto tipo de extremos que no habíamos visto en nuestro país desde los años 80. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Y finalmente creo que es importante también analizar cuáles son los orígenes de este gobierno, ¿no? ¿Qué votación obtuvo la gente que hoy está haciéndose cargo del poder ejecutivo? ¿Cuál ha sido la vía constitucional por la cual ha llegado Yanine Áñez a la presidencia? Y si, por otro lado, más que responder a una necesidad política real, la cual es evidente, necesitamos entrar, y hemos entrado desde lleno, a un nuevo momento del proceso de cambio dentro de la historia política nacional, si responde más a ese tipo de necesidades políticas o a un clima y un ambiente de opinión pública. Evidentemente, ese gobierno representa a ciertos sectores que son legítimos, a ciertos sectores, pero quizá que más que la representación que ostentan, están basados en una necesidad, en una demanda de orden y de tranquilidad y al mismo tiempo de transformación de la sociedad boliviana, ¿no? Entonces creo que son elementos que tenemos que analizar. Pero concluyo, el rol de este gobierno, más allá de sus orígenes, más allá de su comportamiento, es definitivamente la pacificación. Esa es la mejor herencia que puede dejarle a la historia política nacional. Es la principal urgencia que tenemos los bolivianos, el evitar que las Fuerzas Armadas de nuestro país vuelvan a mancharse las manos de sangre, el evitar que los más pobres del país vuelvan a llenar las morgues, por Dios. O sea, eso es algo que no podemos permitir. Es algo que no podemos permitir y que este gobierno tiene la posibilidad de abrir como un espacio de necesario reencuentro, porque las heridas que estamos abriendo y los quiebres que estamos teniendo en nuestra sociedad nos van a costar muchos años de trabajo para ser restituidos en el marco de un nuevo y muy necesario acuerdo y pacto social. Entonces creo yo que el principal rol del gobierno tiene que estar inserto en la necesidad de la pacificación más que en la restitución de cierto tipo de equilibrios políticos. Gracias, damos al especialista en comunicación política Manuel Mercado por compartir esos criterios. Y ya hacía mención usted a qué se puede esperar, ¿no? ¿Qué se puede prever de este gobierno que ya la propia presidenta Yanine Áñez ha hecho énfasis en que tiene carácter estrictamente transitorio, que se pretende también, desde luego, pacificar el país, pero en la continuidad que se va a dar a los proyectos ya ejecutados, seguramente hacer también algún tipo de controles. Ya se ha escuchado la intención de algunos nuevos ministros en diferentes carteras de Estado que han ya tomado estas determinaciones. Bueno, le consultamos al politólogo Marcelo Silva qué opina acerca de lo que se ha expuesto. Gracias. Simplemente complementar muy rápidamente, así en poco tiempo, lo que se había dejado pendiente en la anterior parte del programa. A ver, insisto, en este momento Evo Morales es un actor que está fuera de escena política, ¿no? Creo que su presencia, la nueva inserción de Evo Morales en el escenario político en este momento podría ser perjudicial no solamente para una de las partes, sino creo que para todo el conflicto en general. Por eso hablo por lo menos transitoriamente de un proceso de poseísmo. Creo que es una excelente oportunidad para el movimiento al socialismo de entender que su vida política debe estar separada de la vida política de Evo Morales.
es una excelente oportunidad, la mejor oportunidad. Es decir, aquello que en algún momento se había mencionado con énfasis cuando se apostó a la repostulación, a la reelección, casar, condenar la vida de un instrumento político tan importante a la existencia y vigencia de una sola persona. Esta es la oportunidad de plasmarlo, ¿no? Es decir, creo que es momento en que el movimiento al socialismo entienda que su existencia como partido político va más allá de la existencia política de un personaje, de un líder, de un caudillo, de Evo Morales concretamente. Y para ello creo que es muy importante apagar WhatsApp y apagar Twitter. Porque la gente que generalmente no está, y no sé si Morales volverá al país en lo pronto, probablemente no sea así, pero lo más importante y lo más rápido es indudablemente que las personas que tienen una lectura de coyuntura, una percepción, los que están aquí, los que se han quedado, puedan tomar determinaciones que estén de acuerdo a esa lectura próxima y a esa sensación térmica que muchas veces es más importante que las visiones o los relatos que se puedan tener en función de alguien que está fuera del país. La historia del país nos enseña que las personas, los líderes políticos que se ausentan, pierden una relación fáctica, empírica con la vida política de su país, pero además no se puede coordinar, no se puede conducir un partido por WhatsApp y por Twitter. Creo que es algo importante, creo que Morales se dio cuenta de ello, por eso una de las peticiones básicas, fundamentales, es regresar al escenario, porque si no va a perder completa relación con la realidad. Pero también es una muy buena oportunidad para las oposiciones políticas de ver qué respuesta nos dan en el ámbito de la construcción de una alternativa a post-Morales, ¿no? Las oposiciones políticas han estado aglutinadas también en función a Morales, ¿no? Y esto es algo también bien importante de rescatar. Claro, ese ha sido el factor que los ha aglutinado. Lógico. Es decir, aquí definitivamente las oposiciones y son dispersas, ahora no tienen la obligación de estar juntitas, agarradas de la mano e ir a un mismo proyecto. Las oposiciones, por ejemplo, me estoy imaginando las oposiciones occidentales o que tienen fuerza en el occidente, tendrán que presentarse una alternativa electoral bastante interesante, ¿no? Porque estamos viendo un gobierno con una tendencia regional determinada, con un discurso determinado, con un modelo, proyecto político determinado. Esta será la opción maravillosa para que el señor Revilla, el señor Pazzi, ¿no? Don Waldo Albarracín, etcétera, nos presenten una opción política muy interesante desde este lado y no tengan que ir de la manito precisamente ahora, porque no hay el fantasma, no hay el cucu que era Morales en ese momento y que los obligó a aglutinarse, no a encontrar espacios de unidad, sino a aglutinarse con mucho éxito, además, en contra de Morales. Habrá que ver dentro de los ámbitos también de espacios más en el espectro político, ideológicos, más de centro-derecha, más de izquierda, más de centro-izquierda, cómo se ubican estas oposiciones, que como digo ahora no tienen la obligación de ir de la mano agarraditas. Es más, si uno entra al cálculo electoral, yo creo que es una magnífica oportunidad para solidificar y presentar proyectos políticos y empezar a presentarlos. Vaya, un partido ahora sí sirve con 5 o 6 senadores, 5 o 6 representantes en la asamblea, para empezar a hablar, ¿no?, a nivel nacional, en el ámbito de la representación política. Claro, en un esquema donde todos contra Evo, eso era un desperdicio, era dispersar el voto. Pero ahora la idea y la lógica y la lectura ha cambiado absolutamente, ¿no? Ahora sí, mis 5 diputaditos, mis 4 diputaditos son importantísimos para que yo entre en el escenario político, para que tenga una vigencia, para que pueda empezar a ponerme en pantalla, etcétera. Entonces, es una interesante oportunidad. Creo que nos da la salida de Morales del espectro político. Por supuesto que las puertas de los retornos nunca estarán cerradas. Habrá que ver Argentina, Ecuador, ¿verdad?, como ejemplo, donde realmente hay momentos, ¿no? O Brasil, ¿no?, donde no hay a veces espacios, pero hay que ser realistas. Es decir, en este momento el retorno de Morales a la vida política es difícil, yo creo que es imposible y no es adecuado, además, no es adecuado, ¿no? Insisto, el MAS tiene que apagar Twitter y tiene que apagar WhatsApp. Pero además, don Marcelo,
Ayer, por lo menos a las 24 horas, hubo una entrevista, ¿no es cierto?, en CNN de parte de don Evo Morales. En una de las consultas, él decía, no voy a volver, no voy a ser candidato. Pero posteriormente, cuando se habla del mismo tema, ¿a qué le tienen miedo? O sea, ¿por qué tienen miedo de que yo participe? Dijo, una especie de contradicción, si se quieren. Sí, bueno, yo digo, es que Morales se dio cuenta que hay el riesgo preeminente de que si sigue en México y se queda en México, va a perder absolutamente el contacto con la realidad y con la lectura política. Y es muy probable que los actores mismos de su partido empiecen a tomar determinaciones en base a una lectura mucho más próxima de la realidad política. Si el MAS no asume una posición democrática en los próximos días, y es definitivamente apostar por un proceso electoral urgente e inmediato, y no viabiliza esa salida, va a entrar a una etapa de desprestigio. Y esa etapa de desprestigio va a entrar a fundir el mismo instrumento. Y sería vano, me parece, altamente penoso que un instrumento político de semejante característica pierda su legitimidad, su credibilidad, en base a una intención de hacer escenografía o seguir haciéndole escenografía a un caudillo que está además fuera del país, que además se fue, ¿no? Que se fue. Claro, es muy difícil para el MAS en este momento asimilar ciertas cosas porque se ha quedado un poco sin dirección, sin rumbo, pero ahí está la oportunidad de repensarse, ¿no? Entonces yo creo que Morales ahora está diciendo, y insisto, fuera de una lectura de la realidad, no voy a decir tan bonito estar fuera, puedo perder el relacionamiento fáctico con el país. Entonces es una excelente oportunidad. Esta es una de las características de este posevismo. Es decir, ahora cómo se alinean los actores políticos cuando no está alguien que ha subsumido, ¿no?, plenamente el escenario político. Vamos rápidamente a lo segundo, así rápidamente puntual. Si uno hiciese un manual rápido, diríamos que todos los gobiernos de transición son débiles. Son débiles porque tienen un vaciamiento de representación. No representan a nada, ni a nadie. Y ese es un error pensarlo. He estado escuchando algunas declaraciones de que somos la representación. No representan absolutamente nada. Los gobiernos de transición tienen una finalidad única. Y esa finalidad única es llamar a nuevas elecciones en un ambiente de paz. Punto. No hay más que establecer. Para ello, y así rapidísimo, tiene que ser un gobierno corto. Y entre más posible se dé su fecha de vencimiento, es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿No? Es mucho mejor. Y esa fecha de vencimiento tiene que darse en función de una, insisto, electoralización del país lo más rápido posible. Yo no entiendo, luego lo vamos a ver en la parte final, hay algunas propuestas que se podrían dar, pero yo no entiendo por qué este gobierno todavía, ya que va a cumplir una semana en próximos días, no ha hablado o no ha puesto la centralidad en el tema de elecciones. Hay que llamar a elecciones de manera urgente. Y este gobierno debería ponerse ya una fecha de vencimiento. Eso es algo importantísimo. Debe ser corto un gobierno de transición. Debe apuntar a tener una gestión pública eficaz y eficiente en la mayor posibilidad, en el mejor escenario y la mayor posibilidad que se pueda. En este momento hay problemas con el tema de abastecimiento de alimentos y abastecimiento de carburantes. El gobierno, en vez de estarse preocupando qué calzones utilizaba o qué calzoncillos utilizaba Evo Morales, es muy importante que se preocupe de informarnos y darnos estas tareas importantísimas. Es decir, señores, han venido 250 toneladas de pollo, este pollo será distribuido en tales lugares, a tales horas, en tales situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El abastecimiento de gasolina, tenemos el plan A, plan B, por favor, les dimos en tal estación de gasolina se va a dar, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ser lo más posible eficaz y eficiente. Señores, los sueldos están garantizados. Me parece muy bien la actuación de Parada ahí. Los bonos están garantizados. No va a ser un gobierno que va a hacer gastos innecesarios. Es decir, es un gobierno de transición. No debe tener un carácter políticamente definido, porque es un gobierno de transición y significa que debe ser un gobierno que debe acercarse más a la neutralidad precisamente en su ámbito pacificador.
preocupa mucho el hecho de que el gabinete tenga una preeminencia de un partido político, y hay que decirlo así abiertamente, ¿no? 7 u 8 ministros pertenecen militantemente a los demócratas, ¿no? Entonces, ya ahí, por ejemplo, causó una reacción que me parece muy inteligente de Carlos Mesa, ¿no? Diciendo, apoyamos este gobierno, pero cuidado, que es un gobierno de transición, esperamos que tome la neutralidad absoluta en el plano electoral y que no utilice el aparato del Estado nuevamente para favorecer a una determinada causa política. Y creo que ese es un elemento también importante. Y su lenguaje debe ser absolutamente pacifista. Recordemos que hubo una experiencia muy saludable de gobierno transitorio en la historia cercana, que es la de don Eduardo Rodríguez Belcé. Hay que revisar cómo fue la composición de su gabinete, hay que revisar cuál era el lenguaje cuál se esgrimía definitivamente en ese gobierno, y uno se va a dar cuenta que era un lenguaje absolutamente pacifista. Creo que esas son las recomendaciones que se tienen que dar, que se tienen que establecer, sobre todo, el tema de ponerse una fecha de vencimiento, y esa fecha de expiración de vencimiento de este gobierno tiene que ser en base ya a un cronograma electoral, y en el último punto pasaremos a dar algunas recomendaciones para que ese cronograma pueda ser rápido. Muy bien. ¿Qué nos puede mencionar don Franklin Pareja respecto a este tema, el rol de la presidenta Yanine Áñez? ¿Se estará cumpliendo esos desafíos que se había colocado inicialmente? Ella misma decía, pacificar el país y llamar paralelamente a elecciones generales. A ver, quiero hacer unas cuestiones previas para contextualizar lo que es en este momento la presidencia de la señora Yanine Áñez. No coincido con Marcelo cuando dice que el señor Evo Morales no está en el juego político, más que nunca está en el juego político. Se ha ido de Bolivia, pero todo esto que estamos viendo definitivamente es el actor principal. Por supuesto que si dejara de tuitear, dejara de coordinar y dejara de mandar mensajes, podría contribuir en gran medida a distensionar este momento, porque lo que está haciendo desde México es tensionar el momento. Hay una línea vertical de obediencia indudable, explícita y fuerte, que hace ver que todavía las acciones son muy verticales, y esto activa a los movimientos u organizaciones sociales de una manera en la cual no pareciera que hay ideales de por medio, sino lo que hay es la protección de una estructura de poder que está enquistada de forma a nivel de todo el país, a nivel de todas las instituciones, a nivel de gobiernos nacionales y subnacionales, gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Pero hay elementos también interesantes que hacen ver una implosión interna. Ya no hay un eje monolítico en la actuación el corpus mismo del movimiento al socialismo. Ya se están viendo algunas rajaduras y fracturas internas. Eso nos muestra de que día que pasa se puede ir desportillando más, se puede ir rajando más, hasta finalmente fracturarse e internamente va a empezar el proceso de debilitamiento. Es un momento de tensión donde hay contraposición de fuerzas. El señor Morales nunca renunció por magnanimidad ni para descongestionar la violencia en el país. Lo hizo porque no tuvo otra alternativa. Primero, perdió su escudo, que es la policía. Segundo, perdió las Fuerzas Armadas, que es su armadura. Tercero, la adhesión, o por lo menos la movilización ciudadana, adquirió colosales proporciones, que se organizó, se cohesionó y resistió. Pero finalmente el informe de la OEA fue lapidario y hacia afuera también se debilitó. En 14 años el movimiento al socialismo, una fuerza política que casi nunca ha tenido la necesidad de negociar y que tampoco nunca le ha gustado negociar. Los dirigentes de COMCIP han estado casi 40 días en paro hace 5 años y se fueron de La Paz sin obtener nada. Los médicos están 70 días en paro y no han obtenido nada.
Los discapacitados han estado casi una semana en la Plaza Murillo y no han obtenido nada. Muchas organizaciones indígenas han reclamado y no han obtenido absolutamente nada, y entonces no tiene carácter dialogante, no tiene talante dialogante, y todos pedían, el coro de voces era que se haga un gran acuerdo político con la participación de todas las fuerzas, y le pedían al presidente que él promueva este espacio de negociación para distensionar. Cuando todavía era oportuna la segunda vuelta, es muy posible que esto hubiera sido una válvula de salida muy interesante, institucional, y se hubiera desactivado en gran medida la conflictividad nacional. Pero en contrarruta a esta demanda, que podía ser una solución, el Tribunal Supremo Electoral finalmente dio los resultados y cerró de una forma, además, irregular, porque ni siquiera hizo votación de mesas anuladas, repitió votación de mesas anuladas, y claro, ahí se veía el carácter instrumentalizado de este Tribunal Supremo Electoral, que yo alguna vez mencioné que es una institución que nos puede demostrar que cada día se puede ser peor. Pero hay una institución que es peor que el Tribunal Supremo Electoral, es el Tribunal Constitucional, porque el día que aprobó una sentencia permitiendo la cuarta repostulación, ese fue el primer golpe de Estado. El día que se habilitó al binomio en las primarias, ese fue un segundo golpe de Estado. Y el día de las elecciones hubo fraude, ese fue un tercer golpe de Estado. Y el día que el ejército le dijo, no vamos a salir a reprimir al pueblo, ahora eso toman como golpe de Estado. El día que la policía les dijo, no vamos a salir a reprimir al pueblo, lo entienden como golpe de Estado. Y cuando renuncia el presidente, extrañamente, golpe de Estado, hubo un júbilo nacional de grandes proporciones, celebrando que un golpe de Estado. Yo creo que hay que entender que este momento de inflexión, coincido con Manuel, no es un momento de partido, es un momento histórico, que además tiene cambio de eje. Lo que está haciendo la ministra Longarich en este momento es cambiar el eje. El eje que en este momento todavía está fuertemente enraizado en Bolivia, con la política del socialismo del siglo XXI, los países del ALBA y la presencia importante de cubanos, venezolanos en Bolivia, que ahora ha quedado al descubierto, forma parte de un eje. Rápidamente lo que ha hecho la señora Longarich y este gobierno es cambiar el eje. ¿Por qué? Porque son actores estructurales importantes que forman parte de la vida activa política todos los días. Entonces no solamente son amigos que vienen a hacer política exterior en nuestro país, sino son acciones que intervienen en la vida política y además con una instrumentalización fáctica muy preocupante. El gobierno anterior ha sostenido de que podíamos haber llevado un proceso de diálogo, pero cuando lo hizo fue tarde. Podíamos haber avalado la auditoría, pero cuando lo hizo fue tarde. Se podía haber renunciado y reconducir el proceso, pero cuando lo hizo fue tarde. Y finalmente el presidente pidió asilo, porque extrañamente en Bolivia nadie lo está persiguiendo, no tiene una orden de captura, no tiene nada. Es decir, el señor Morales es un ciudadano que renunció, pero no era necesario que se vaya del país. Entonces, ¿por qué se va? Porque al final el señor Morales se convirtió él en primera persona en el problema. Y de ahí nace esta solicitud que le hacen que renuncie, pero no de las Fuerzas Armadas, sino prácticamente de todos los actores en conflicto, porque el señor Morales se convirtió en el problema. Ahora hay una actitud enguerrillada de los dirigentes del movimiento al socialismo, que no dan señales de que esto va a parar, sino que más bien esto está caminando a una confrontación muy importante y que va subiendo de tensión. No obstante, afortunadamente parece que hay espacios donde se está negociando y eso hay que celebrar. También hay unas declaraciones interesantes que hay que celebrar de altos dirigentes del movimiento al socialismo que se están aviniendo a negociar. En un momento de alta tensión se agradece escuchar ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque van quitando un poco esta paranoia de que aquí no hay posibilidad
de reconducir al país en el marco de la legalidad. El gobierno de la señora Yanine Áñez, independientemente de que esté puesta en tela de juicio, ha tenido reconocimientos importantes. La Unión Europea, Rusia le ha quitado el piso a México, porque Rusia es un actor global importantísimo. Estados Unidos y varios países del Grupo de Lima, Inglaterra, la Unión Europea, donde engloban básicamente a muchos de los países más poderosos de Europa. Entonces no está sin piso el gobierno de la señora Yanine Áñez, y eso es importante ponerlo de manifiesto, porque no es que pende de un hilo. Segundo, es un gobierno legal, pero ilegítimo. No tiene ninguna legitimidad porque no ha ganado nada, es simplemente producto de una transición forzada. Es claro de que su misión es única y exclusivamente llamar a elecciones, porque esa es la transición que están esperando todos. Están tomando algunas decisiones de alto calado en la perspectiva de que no sabemos cuánto tiempo se van a quedar. Sería poco recomendable que se queden mucho tiempo. Tienen que quedarse lo menos posible y tienen que bajar los decibeles en sus declaraciones, porque no son contributivas a la pacificación, porque hay una sensibilidad a flor de piel en todo el país, y las organizaciones sociales, muchas de ellas lo quieren al presidente Morales. El movimiento socialismo sigue siendo el partido más grande de Bolivia, les gusta o no les gusta a algunos, y por lo tanto no hay que exacerbar los ánimos ni hay que crispar más el ambiente, porque no es precisamente cacería de brujas lo que uno quiere escuchar en este momento, sino acelerar rápidamente un consenso político para entrar y devolverle al pueblo la decisión a través de una elección en condiciones indudablemente limpias, de integridad y seguridad jurídica. Está claro que la señora Yanine Áñez maneja una retórica y una narrativa pacifista, realmente con coherencia, pero no parece estar en sintonía y en consonancia con algunas declaraciones de su entorno. Y es bueno hacer una recomendación desde los micrófonos para que eso entre en un nivel de coordinación orgánica a nivel gobierno, porque eso va a contribuir al objetivo final. Bolivia quiere paz, Bolivia quiere elecciones y Bolivia quiere decidir quiénes van a ser sus gobernantes, y para eso requerimos que todos los actores participen. No se puede pensar que esta coyuntura es para eliminar del espectro político al otro. Y también es cierto de que probablemente la salida del señor Evo Morales pone en un desafío histórico al masismo, porque vamos a ver si la salida del evismo promueve el surgimiento del masismo, porque lo que en Bolivia realmente existe es un evismo y no un masismo. Porque no se puede entender que el movimiento al socialismo, teniendo 6 gobernaciones, cientos de asambleístas departamentales, 2/3, más de 200 gobiernos municipales, miles de concejales, no va a tener 1, 2 o 3 o 4 que puedan tomar la posta igual o mejor que el señor Morales. Eso de haber creado este caudillo al nivel casi de teócrata, un hombre perfecto, que no se equivoca, que no comete errores, en fin, eso es una falsedad que no resiste el menor análisis, pero al final se ha internalizado en el pensamiento y sentimiento de algunos, o simplemente es un mito, y los mitos no pierden jamás. Por eso la derrota del señor Morales es la caída de un mito. En términos ya sociológicos, cayó el mito, pero el mito se resiste a caer, y por eso sigue dando lucha, sigue dando pelea, y no cabe la menor duda que quien ha usufructuado y concentrado tanto poder, debe ser pues un problema sentirse al día siguiente sin poder, ¿no? Son transiciones abruptas que hay que también ponerse en los zapatos de las personas. Quienes han estado en el poder, concentrando todo, de la noche a la mañana sienten que se les va el poder, y no va a haber una transición simple, no existe una transición pacífica, y además han empezado a entrar en el escenario político algunos actores, lamentablemente, que no tienen nada que ver con un proceso revolucionario. Estamos hablando inclusive de elementos que podrían, si aplicamos la Constitución, son absolutamente sediciosos, criminales. No tiene por qué haber personas de otros países aquí que estén portando armas, que estén dando dinero a las movilizaciones. Eso es simplemente aplicar la Constitución.
Esas cosas estamos viendo en una transición extremadamente complicada, y va a ser complicada, por eso no puede extenderse más tiempo, y por eso con esto cierro. Todo apuesta a que le quieren hacer la vida imposible a la señora Yanine Áñez, no le quieren dar la salida concertada, dialogada, porque es una lucha del poder por el poder, porque es un punto histórico de inflexión, porque ahora ya han quedado de lado los postulados filosóficos del proceso de cambio y simplemente es una lucha polarizada de poder. Muy bien, vamos a continuar con la agenda de diálogo en Panamericana. Lo habíamos mencionado que tendríamos, además de nuestros invitados, algunos contactos telefónicos para nutrirnos de información. Estamos en contacto ahora con el senador de Unidad Demócrata, ex candidato también a la presidencia, el senador Óscar Ortiz, a quien le damos la bienvenida a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana tenemos nuestros invitados, acaba de hacer uso de la palabra don Franklin Pareja, está también don Manuel Mercado, especialista en comunicación política, y don Marcelo Silva como politólogo. Senador Óscar Ortiz, hubo acercamientos entre el movimiento al socialismo y el entorno de la presidenta Yanine Áñez. Similar consulta le hicimos al senador Efraín Chambi, dice que hay avances él. ¿Esto es cierto, senador? ¿Qué elemento estaría obstaculizando llegar, si se quiere, a un acercamiento, a una suerte de acuerdo que podría de alguna forma tener efecto en esta situación de convulsión, esta situación de violencia que se está viviendo en algunas regiones de nuestro país? Adelante, senador Óscar Ortiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, también a los panelistas y a todo el país a través de Radio Panamericana. Mire, primero hay que aclarar, no es que ha habido un diálogo bilateral entre el gobierno de la presidenta Yanine Áñez y el movimiento socialismo. Ha habido algunos esfuerzos de mediación internacional para buscar que el país se pacifique. Entonces eso es un punto creo que es fundamental. Y ahora, cuando hay estas situaciones, lo primero que se debe pedir es que dejen de promover la violencia, dejen de promover la confrontación. Todas estas movilizaciones que están realizando desde el Alto, atentando contra otros ciudadanos del mismo el Alto, pero también contra la gente de la ciudad de La Paz y todas esas marchas impulsadas por las federaciones del trópico, los sectores cocaleros de Cochabamba, tienen un claro afán desestabilizador, quieren seguir buscando las convulsiones, quieren buscar los muertos, quieren buscar los heridos. Lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Áñez es tratar de pacificar el país, de resguardar a los ciudadanos y de evitar que nuevamente volvamos a sufrir choques entre ciudadanos. Imagínense lo terrible que hubiera sido si no se hubiera hecho nada y todos esos ciudadanos que venían cocaleros hubieran enfrentado a la ciudadanía cochabambina. Bueno, quizás lo que se tendría que lamentar sería aún mucho más grave. Y obviamente que como gobierno me duele que fallezca alguien en este tipo de confrontaciones. Pero aquí lo que tienen que decir la gente del MAS es realmente a qué van a apostar. Ayer anoche Evo Morales ha dicho en CNN que él está en permanente contacto con todos los que lideran las movilizaciones. Esas declaraciones son una confesión de que él, en su afán de volver al país, y no solo al país, al poder, a como de lugar, está llevándonos a estos niveles de convulsión social que obviamente generan violencia y la violencia genera víctimas y es el círculo vicioso en el cual lamentablemente el MAS no le quiere permitir a Bolivia que se libere. Ahora, senador, usted como parte del entorno más cercano de la presidenta Áñez, ¿cómo está observando? Hubo bastantes críticas por el hecho de que el mensaje o el discurso de la presidenta Áñez es bastante conciliador, pero eso no replican algunos ministros de Estado que han mostrado, por lo menos en tono de queja, incluso de parte de algunos funcionarios, cierta beligerancia. ¿No se está entendiendo que este gobierno es de transición, senador, o qué es lo que está ocurriendo? Primero, es un gobierno de transición, pero es un gobierno. Entonces tiene las responsabilidades que le da la Constitución. Y la presidenta ha dado una línea muy clara. Este gobierno quiere pacificar el país y quiere llevarnos a nuevas elecciones lo más pronto posible. Seguramente pues vivimos situaciones muy tensas, un conflicto muy serio, muy profundo, y quizás no todas las declaraciones que se han efectuado de algunas autoridades han sido las mejores.
el mensaje de la presidenta ha sido constante desde la primera vez que habló y en todas sus intervenciones en el pedido de que pacifiquemos el país, pero también el pedido de que restablezcamos la paz y el orden, que todos apostemos. Y ahí la gente al más que se ha quedado en Bolivia, que no se ha ido a refugiarse afuera, que no anda como Evo Morales con 12 guardaespaldas y comiendo en restaurantes de lujo, tiene que ver si van a seguir recibiendo esas instrucciones, esas órdenes para llevar a Bolivia a una espiral de violencia, o se van a unir a este esfuerzo para hacer exitosa esta transición, de volver al país una moneda democrática y su convivencia pacífica, de lo cual obviamente ellos también tienen que ser parte. Para ir cerrando esta entrevista, senador Ortiz, hay una decisión de parte del gobierno de la presidenta Áñez de utilizar todos los mecanismos constitucionales para evitar estos hechos de violencia que se están generando, fundamentalmente bloqueos que tienen efecto en el tema del desabastecimiento de carburantes, de alimentos. En ese contexto, y luego de realizar este anuncio, se han producido algunas bajas, decesos de algunas personas en Cochabamba, sobre todo en ese sector de Sacaba. De alguna forma está diciendo que se va a actuar con algunos elementos típicos de un estado de sitio, sin decir estado de sitio, o cómo se está asumiendo ese tema de utilizar los mecanismos constitucionales, senador. Un primer elemento de eso es lo que ya está sucediendo, ¿no? Que la Policía Nacional está recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas al haberse visto arrasada. Eso también está contemplado en la Constitución. Fíjense, lo que ha pasado ayer en Cochabamba es muy grave. Nosotros, y obviamente nadie quiere que haya víctimas, y para eso es que se ha hecho todo este reclamo, esta reivindicación. Pero entre los movilizados hay extranjeros, hay gente armada, disparan contra los policías, y después, como lo decía ayer una autoridad del gobierno, algunos de los que habrían fallecido tienen heridas por atrás, o sea que no habrían sido desde el lado de la Fuerza Armada de la policía, y están buscando impedir que se realicen las autopsias de ley. Esto muestra que hay una acción deliberada de quienes están organizando estas marchas de buscar provocar lamentablemente estas violencias y estas víctimas. Para cerrar, ¿cuál será, senador Ortiz, la salida pertinente, tomando en cuenta todos los insumos, todos los elementos que conocemos? Bueno, no puede haber otra salida que todos apostemos a que la transición sea exitosa, posibilitando la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral con nuevas elecciones. Obviamente es muy difícil, es casi imposible organizar elecciones sin tener un tribunal electoral. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver en los próximos días y semanas. La presidenta tiene un compromiso de que las elecciones se lleven en el plazo más corto posible, pero obviamente en las condiciones que aseguren la credibilidad, la confiabilidad, la transparencia de las mismas. Entonces aquí yo diría que hay tres objetivos claros. El primero, pacificar el país. El segundo, conformar el Tribunal Supremo Electoral, y en los departamentos también va a haber que reconstituirlo, y poder desarrollar esa convocatoria de elecciones que se realicen pronto y sean exitosas, y tengamos un nuevo gobierno a la cual la presidenta Áñez le entregue el poder, un gobierno que realmente tenga toda la legitimidad democrática, y más allá de las preferencias o ideologías que tengan cada uno, reconozcan que ha ganado limpiamente las elecciones. Le agradecemos por este contacto al senador Óscar Ortiz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a los panelistas y también al pueblo boliviano a través de Panamericana. Buenas tardes. Dios los bendiga. Continuamos con Diálogo en Panamericana. Leticia, vamos al tercer punto. A propósito de lo que decía el ex candidato Óscar Ortiz, los mecanismos de pacificación, esto en pos de evitar que la violencia prosiga, le consultamos al especialista Manuel Mercado. Bueno, creo que todos estamos abogando por la pacificación. El problema es que no nos ponemos de acuerdo en cómo ni en quiénes deberían avanzar en este proceso de pacificación, porque si no todo se queda en buenas intenciones, ¿no? Yo creo que hay tres elementos básicos. Primero, identificar al actor o al espacio en el cual se va a empezar a trabajar desde el cual se va a empezar a trabajar la pacificación. Y creo que acá existen dos líneas de trabajo. Una, trabajar dándole centralidad política, centralidad institucional a la Asamblea Legislativa. Creo que es fundamental. Es lo que en gran medida queda
del anterior proceso electoral que hemos tenido, donde se han medido de manera totalmente legítima las fuerzas y las proporciones de esas fuerzas sociales que están en este momento en una situación de conflicto en el país. Entonces, la centralidad de la Asamblea Legislativa es importantísima, porque es depositaria no solamente de la voluntad ciudadana expresada en las urnas hace casi 5 años, sino también porque es depositaria de los mecanismos que nos pueden ayudar en ese proceso de transición, es decir, centralidad de la Asamblea Legislativa. Segundo, en el marco de esta generación de centralidad, tenemos que volver a la ruta de la institucionalidad, como en algún momento había comentado. Esa institucionalidad de la que hemos ido alejándonos desde el 21 de febrero del 2016, concuerdo en ese tema. Es ahí donde nos hemos ido alejando. Pero el camino para resolver los problemas no es alejarnos más de la institucionalidad, sino volver a la institucionalidad. Entonces tenemos que volver esa vía, y eso implica reconocer al actor Asamblea Legislativa como un espacio central. Creo yo que simultáneamente no se puede descartar las negociaciones políticas que se están llevando adelante de manera mucho más discreta entre diferentes actores que no tienen el tipo de presión que tiene la Asamblea, pero que deberían tener puntos de conexión clarísimos. Y ahí tratar de lograr acuerdos políticos sin limitaciones, sin restricciones. Todo debiera estar sujeto a acuerdo y discusión. Retorno o no de Evo Morales. Una presencia del movimiento al socialismo como un tema bastante lógico que tiene que estar discutido. Restricción al máximo del tiempo de vigencia de este gobierno transitorio. Convocatoria a elecciones. Es decir, tenemos que hablar de todos los temas y resolverlos inmediatamente, porque si no podemos caer en la trampa de lograr acuerdos tan frágiles y que sean tan poco sostenibles que se puedan caer en al poco tiempo y nuevamente estemos extendiendo el periodo de vigencia de un gobierno que necesita ser transitorio y necesita verse a sí mismo como un gobierno transitorio. Y 2 temas de urgencia, realmente urgencia, más allá de que se tome esta o cualquier otra vía. Es necesario neutralizar los extremos radicales de ambas partes. Porque en la medida que se van dando este tipo de enfrentamientos como los que hemos visto en Sacaba el día de ayer, donde ya se han confirmado 7 muertes, el día de hoy 2 de los heridos de bala han fallecido en el hospital Vietnam. Entonces son 7 muertos que hemos tenido ayer. Si no neutralizamos los extremos radicales, cada vez nos vamos a alejar más de una solución dialogada, de una solución institucional que nos permita electoralizar, como bien decía Marcelo hace unos minutos, electoralizar el ambiente, que esa es una de las vías para el retorno a la institucionalidad. Y vamos a seguir apostándole a exacerbar los ánimos y seguir por la vía de la movilización, el conflicto y el enfrentamiento. Porque lo que estamos viendo no es el camino hacia la pacificación, sino es el camino a la derrota o a la aniquilación de uno de los 2 bandos confrontados, ¿no? Y finalmente, ahí viene la segunda urgencia, aparte de la neutralización de los extremos. El ejército debe estar fuera de las calles y las carreteras, porque el ejército no está pensado para mantener el orden interno, ni para ser de garante de cierto tipo de principios constitucionales. Muy bien. Don Marcelo Silva, ¿cuál es su criterio respecto a estos mecanismos de pacificación en pos de evitar que la violencia continúe? Quizá un elemento sea fundamental, ¿no? Porque en las redes sociales se puede observar cómo hay grabaciones, videos de las reuniones que se registran, por ejemplo, en la ciudad del Alto o en el sector del Chapare, y muchos dicen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque las bases del razonamiento, las bases de la reflexión son informaciones inadecuadas.
informaciones que no tienen ni siquiera sentido. Se están manejando además otro tipo de códigos, otro tipo de motivaciones que no precisamente pertenecen a la coyuntura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quizá el manejo informativo veraz, si se puede denominar así, sea parte también de la solución. No, sin duda alguna. El proceso de pacificación es un proceso que deben asumirlo absolutamente todos los actores, actores políticos, actores sociales, los medios de comunicación, las personas que generan opinión pública. Es muy importante que todos tomen conciencia de este lenguaje de pacificación, pero fundamentalmente creo que los extremos, como alguien decía acá, Manuel creo que lo decía, tienen que ser acallados, y creo que es una muy buena iniciativa el hecho de que las negociaciones partan definitivamente desde el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque desde ahí es donde indudablemente se van a dar las soluciones, y es ahí donde se deben llegar a tomar acuerdos que creo deben ser trascendentales. Aplacando, insisto, las voces radicales. Hay que también insistir en que el gobierno de la presidenta Áñez tenga la virtud, lo está repitiendo cada vez, y en eso también coincido con Franklin, ella lo menciona cada vez, somos un gobierno cortito, de transición, queremos la pacificación social, pero hay que necesariamente pedirle al resto del gabinete que le haga el coro necesario, porque hay indudablemente en algunas esferas del gobierno algún lenguaje que no es necesariamente pacifista, ¿no? Y que piensa que ha llegado para cortar de raíz todo el maleficio del anterior régimen y ahora instaurar una nueva estructura política en el país. Eso no corresponde a un gobierno de transición, ¿no? Eso hay que dejarlo, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Además, un gobierno que, insisto, no tiene una legitimidad de las urnas, ¿no? De la voluntad popular, que eso es importante. A ver, la propuesta es única, es electoralizar el país. Hay que electoralizar el país, hay que hacer los esfuerzos máximos por llamar a elecciones, y hay que dar importantes señales para elecciones. Primer elemento fundamental que debe tomar como iniciativa el gobierno, me parece, ya lo he sugerido, lo vuelvo a hacer en este mismo medio, José Luis, es que la presidenta Áñez nos dé a conocer lo más antes posible la designación de sus vocales electorales. En el marco de la Constitución Política del Estado, el presidente del Estado Plurinacional, en este caso la presidenta del Estado Plurinacional, puede designar a uno de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es una atribución privativa que ella tiene, debería hacerlo inmediatamente, nos debería dar ese nombre. También, bajo el marco de la Constitución Política del Estado, la presidente tiene la facultad de nombrar a uno de los vocales departamentales. En cada tribunal electoral departamental existen 5. Uno es nombrado directamente por la presidenta del Estado. Sería importante que tome esta iniciativa. Uno diría, ¿para qué? A ver, un ratito. Los tribunales electorales son órganos colegiados, por lo tanto las decisiones se toman de manera colegiada. Pero sería una muy buena señal, ¿no? De decir, señores, nos queremos ir, somos un gobierno transitorio, no vamos a hacer mayores reformas estructurales, ni estamos sedientos de venganza, ¿no? Lo que queremos es básicamente irnos y dejar al país pacificado y que entre en una lógica electoral. Es una muy buena señal. Pero en el ámbito absolutamente logístico, este vocal, que por supuesto será una persona notable, será una persona conocedora del tema, será una persona con muchísimo prestigio, podrá establecer sin mayor demora un estado de la situación, porque tiene esas facultades administrativas, de cómo está el órgano electoral y cómo están los tribunales electorales departamentales. Este vocal, sin tomar determinaciones algunas, sí puede solicitar información administrativa. Sí puede revisar algunos estados, sí puede poner en orden el tema de funcionamiento administrativo provisorio. Esto esta determinación puede ser una señal muy importante que pueda tomar la presidenta Áñez, y para ello no necesita de mayores acuerdos rápidos, ¿no? Mayores acuerdos rápidos.
Es una señal importante, se la vuelvo a poner en mesa, se la vuelvo a sugerir. Qué lindo sería que mañana la presidenta Áñez nos diga, por decreto supremo, o hoy día, si fuese el caso, decir, estas son las personalidades notables que yo designo bajo mis facultades constitucionales en el órgano electoral. El segundo elemento es acortar los tiempos, ¿no? Y para eso sí necesita llegar a acuerdos importantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Lo primero que debe hacer en el ámbito operativo para llamar a elecciones es abrogar o derogar la ley de organizaciones políticas, porque ahí tenemos un problema central, las primarias. El país no puede volver a ir a primarias. Entonces, si estamos hablando de una derogación, ¿no?, que es dejar sin efecto parte de la norma, o abrogarla, ¿no?, que sería dejarla sin efecto en su totalidad, ¿no? Y eso es el primer paso y es el primer acuerdo que debe darse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El segundo es establecer una ley corta, que creo que está redactada por todos los lados, ¿no?, para acortar los tiempos de selección del resto de los componentes del órgano electoral, ¿no?, que con voluntad política eso tranquilamente puede ser solucionado en el ámbito de la nacional en una semana y media, y en el ámbito de las departamentales, porque ahí sí hay un problemita constitucional, ahí las asambleas legislativas departamentales tienen una participación importante, ¿no? Habrá que ver si esta ley puede, en un caso excepcional, eso habrá que consultarle al Tribunal Constitucional, establecer, suspender ese trámite, poder designar de la manera más rápida. El tercer elemento es establecer un cronograma electoral, ¿no?, que de alguna manera pueda establecernos algunos tiempos que nos alejen de la incertidumbre. Desgraciadamente hay visiones muy distintas, hay gente que ha calculado que hasta incluso en un año sería llamar, eso es absolutamente irreal, eso no sería imagínense un gobierno transitorio de un año, o sea, sería absurdo, ¿no? Yo creo que el tiempo ideal es no excederse los 90 días para la realización, no para la convocatoria, para la realización de la elección. Eso también hay que dejarlo claro. La Constitución establece que el gobierno transitorio tiene hasta 90 días para convocar a elecciones. No, yo creo que en este caso y con voluntad política, si hay los acuerdos necesarios, en 90 días debería realizarse el proceso electoral. Técnicamente es medio difícil, ¿no? Porque el 21 de enero, máximo 22 de enero, finaliza el mandato de los actuales legisladores, por ejemplo. Ese es otro elemento importante que hay que considerar. Y el otro tema es la logística doble que puede haber ante la cercanía de las elecciones subnacionales. Otra de las propuestas en mesa es de que estas elecciones puedan ser fusionadas. Sería bastante duro para el órgano electoral realizar las mismas, pero creo que es una propuesta acertada. Es decir, que a la vez se realice la elección para autoridades nacionales, pero por esta vez de manera excepcional se realicen las elecciones para autoridades subnacionales. Gracias, Marcelo Silva. Vamos a continuar y va a finalizar nuestra agenda sobre los mecanismos de pacificación. El politólogo Franklin Pareja seguramente tiene algunas puntualizaciones. Bien, ya los dos colegas que me han antecedido han dado algunas pautas con respecto a lo que significan algunos pasos que hay que dar. Indudablemente que hay un actor clave para viabilizar todo esto, es la bancada del movimiento al socialismo. Porque si bien es cierto que todo esto se va a definir en un acuerdo político, que es lo que se recomienda y así debería ser, lo cierto es que para darle un piso legal a todo esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa se puede hacer todo. No hay que tener preocupación por las leyes vigentes, porque una ley pues se deroga o se abroga o se hace una ley corta, pero siempre hay mecanismos legales para darle piso a las decisiones políticas. No obstante, hay algunas cosas que me preocupan. Por ejemplo, tiene que haber necesariamente una ruptura del cordón umbilical entre Capital Federal en México con La Paz, porque si el movimiento al socialismo sigue actuando con ese cordón umbilical, entonces obviamente las decisiones están inviabilizadas porque están actuando con control remoto, y a mí me da la sensación de que no avanza la negociación
porque una persona que se ha desarraigado del conflicto es la que está en todo caso instrumentalizando y poniendo óbices a esto. Tiene que haber una acción más quizás cabal de la lectura de la realidad para darle una solución, porque los legisladores del MAS son claves en este momento. Ellos pueden, de la mano de una acción patriótica y entendiendo la crisis social y política que vivimos, pueden viabilizar muchas cosas. La negociación tiene que ser lo suficientemente fructífera para hacer concesiones también importantes, porque no se puede pensar de que el actor central de la política boliviana va a desaparecer, está ahí para quedarse. También considero de que, si bien es cierto que los legisladores del movimiento al socialismo son claves, eso no significa que en todo este proceso haya una rearticulación del movimiento al socialismo en términos políticos y en términos de estructura partidaria, porque la estructura partidaria más bien pareciera estar enguerrillada antes que hacer la reconformación interna de lo que va a ser su plataforma para la candidatura, es decir, se tienen que estar preparando para elecciones, ¿no? ¿Hay una dispersión de la oposición? No lo sé. Marcelo hace mención a que ahora no hay la amalgama el señor Morales amalgamaba a la oposición. No hay señor Morales, pero podría dispersarse la oposición. Esas son algunas hipótesis que hay que ir barajándolas, porque si nuevamente se fragmenta la oposición, el MAS les va a ganar. Les va a ganar porque se ha ido el señor Morales, pero no es que el MAS ha desaparecido. Entonces tendrán que aprender pues algunas lecciones. Por ejemplo, el señor Mesa ya ha anunciado que va a candidatear. Otra vez se ha adelantado. La anterior vez se adelantó en decir yo voy a ser candidato y dejó en offside todas las posibles alianzas. Ahora otra vez se ha adelantado. Yo no sé, hay que entender que primero los códigos de la negociación política tienen que funcionar, porque entonces él ya es candidato, listo. Y seguramente alguno que tenga aspiración va a ir por su lado también, ¿no? Cuando probablemente la pedagogía del fracaso de las oposiciones era que primero negocien, busquen espacios de concertación. Yo no entiendo sinceramente cómo funciona. Pero bueno, respecto al tema de los notables, yo detesto esa palabra notable, sinceramente. A mí no me gusta que se hable de notables, porque yo no sé qué será ser notable, ¿no? Lo que tiene que haber son personas probas, que tengan idoneidad, que tengan realmente un perfil técnico, profesional, lo suficientemente adecuado y pertinente para poder hacerse cargo de cuestiones extremadamente sensibles. Y a futuro, señores, hay que considerar que los delitos de fraude electoral tienen que tener la pena máxima en este país en el código, porque realmente el que roba una elección es como si no es un criminal. Porque lo que estamos viviendo en Bolivia ahora es gracias a esos señores que nos han llevado a este cadalso, a esta anomia social, a esta anomia política. Y lo propio, quien viole la Constitución tiene que tener graves consecuencias. No es aquí nomás sacar una sentencia al calor del entusiasmo o porque tienes cooptadas a las instituciones que llevan al país a este desastre. Por eso mismo hay que replantear todo desde la institucionalidad. Lo que decía Manuel, hay que volver a la institucionalidad, no hay que alejarnos de la institucionalidad. Y, en definitiva, como una reflexión, decirles a los compatriotas que a futuro ya no voten por aventuras, ya no se dejen seducir por los discursos de balcón, que ya no busquen solamente el carisma, que vean qué hay detrás de un candidato, si hay realmente algo orgánico, porque llega un momento en que tenemos que entrar en un profundo proceso de reflexión en las nuevas elecciones y ser como ciudadanos exigentes en ver quién nos va a gobernar, cómo nos va a gobernar, y no darle un cheque en blanco, y generar que la democracia sea un espacio de poder compartido y romper esta situación tan perversa que es darle un espacio de poder concentrado. Ha sido un desastre los 2 tercios, nos han llevado a un monopartidismo y a un autoritarismo extremo, que ahora el movimiento al socialismo no entiende otra forma de funcionar que no es a través de los 2 tercios, cuando la salud propiamente de la democracia es restablecer equilibrios, y estos equilibrios tienen que tener un trasfondo programático, porque las negociaciones no pueden ser simplemente pragmáticas como ha venido sucediendo todos estos años en la política boliviana.
tenemos que evolucionar. Este es un momento no solamente de inflexión y crisis política, sino que nos tiene que dejar grandes enseñanzas para que nunca más en este país se violen las normas, que nadie está por encima de la ley, nadie puede considerarse un teócrata, nadie puede volver a ser fraude, y que la expresión sincera del pensamiento y sentimiento boliviano no sea distorsionada por una banda de delincuentes que dirigen las instituciones que en todo caso deberían ser las que le den seguridad jurídica al proceso. Muchas gracias, Panamericana. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Bastante importante, Leticia. Qué placer ha sido estar formando parte de este panel, José Luis. A nuestros invitados nuevamente un agradecimiento y a nuestra audiencia. La exhortación desde Panamericana, en la perspectiva de buscar salidas concertadas, salidas pacíficas, que ya no haya más muertes de boliviano alguno, que ya no se generen más hechos de violencia. Nuestra invocatoria a todos los protagonistas, desde las autoridades, desde sectores políticos, desde sectores sociales, desde los sectores movilizados, a evitar todo nivel de confrontación. Agradecemos a nuestros invitados especiales el fin de semana, a Manuel Mercado como especialista en comunicación política, a don Franklin Pareja como politólogo y también a Marcelo Silva como politólogo. A nombre de mi compañera de trabajo Leticia Benavente y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.